Por eso aquí, colegas, retomo, nuestra prioridad, aunque cueste muchísimo, y yo entiendo que es así, tiene que ser poder mirar a los ojos de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, para detenernos en lo que le está pasando, para preguntarles cómo están. Fíjense si no en estos tiempos de pandemia, ¿no? Saltear cómo puede estar cada uno en la casa, cómo la pudo haber pasado a lo largo de este año y medio. Esto no lo podemos saltear. Esto es lo primero que tenemos que hacer, porque cuando entramos en esa condición, cuando entramos en ese canal, todo lo otro se va a facilitar. A mí a veces me cuesta quizás decirlo de manera clara y que no sea una licencia poética. No quiero solamente caer en decir algo lindo y que probablemente resuene de manera positiva en ustedes, sino precisar desde el costado más duro de la ciencia, si quieren, ¿no? Desde las neurociencias, como lo proponía al principio, que si nosotros no hacemos esto, ¿para qué nos vamos a estar poniendo a ver tanto cómo funciona el cerebro? Si esto es lo primero. Lo primero es entonces que ese niño, esa niña o ese adolescente se puedan sentir seguros. Y la seguridad, que es una necesidad que desde pequeños, desde bebés, procuramos en lo que se denomina la conducta de apego, que es una conducta de búsqueda, una conducta de aproximación hacia esa figura de referencia, hacia ese adulto que nos protege, que nos cuida, que nos abre el mundo, que nos presenta estímulos, que facilita las condiciones de aprendizaje. Ahí debemos estar. Si no, el cerebro no va a estar enganchado. El cerebro va a estar en otra cosa. Por eso lo quiero plantear de manera tan clara. Luego, no se agota aquí la exploración de lo que denomino primero lo importante. Fíjense que pasamos todos estos minutos para entender que la prioridad es hacer del aula un entorno seguro. La prioridad dentro de ello es que el docente pueda ser esa figura que sabe ofrecerse como base y como refugio, como base para que salgan a explorar el mundo, es decir, a conocer todo aquello que se ofrece como contenido en el aula y para volver cada vez que así lo necesiten, porque en la exploración del mundo, en el conocer, aparecen siempre dificultades, problemas, escollos que activan naturalmente, quiero decir normalmente, una preocupación, una ansiedad, una tristeza, un enojo, una frustración en el alumno. Y cuando eso sucede se agita el mundo emocional y ahí lo que van a precisar es nuevamente un refugio donde encontrar esa mirada serena, esa palabra cálida y afectuosa, esa disposición amable, acercarse al alumno para decirle, ya te va a salir, vamos más despacio, fíjate si lo hacemos de esta otra manera, déjame que te lo explico otra vez. Ahí encuentra calma, por eso una base para explorar, un refugio al cual puedan volver. Una vez caminado este sendero, nos queda ahora reconocer desde las neurociencias que una propuesta de aprendizaje debería recorrer, yo digo aquí para ser justos pedagógicamente, las distintas inteligencias. Fíjense que ya desde hace mucho tiempo, no poco, hablamos nosotros de inteligencias múltiples, ¿no? A partir de Howard Gardner salimos un poquito de esa lógica de la inteligencia singular y con mayúscula que pretendía incluso medirse, ¿no? El coeficiente o cociente intelectual era el que dividía los salones y hacía los A y los B, donde ubicaba quizás quiénes eran inteligentes y quiénes no tanto, o quiénes directamente no lo eran. Hoy vemos esto como una locura, pero no pasó hace tanto tiempo atrás. Y si bien hoy observamos que las inteligencias son múltiples, y ahí Gardner propone 8, entre las cuales por supuesto siempre encontraremos la interpersonal, la intrapersonal, la inteligencia visual, la inteligencia más auditiva o musical, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüístico-verbal.
la inteligencia ecológica, luego se sumó la inteligencia espiritual, y ahí vamos encontrando un conjunto de, yo aquí pondría otro término, de capacidades que hacen entre todas, integrándose, acoplándose, complementándose de manera virtuosa a esa inteligencia que finalmente es un encuentro global de todas estas capacidades que permite encontrar respuestas a los problemas que se van presentando y también generar nuevas preguntas para seguir avanzando. Esto es una descripción o una definición muy casera que hago, pero que da cuenta de la importancia de todas las inteligencias. Y aquí un punto más. La escuela tradicional, como nosotros la conocemos, tiene al menos 200 años, ¿no? Y en estos 200 años es relativamente poco lo que supo cambiar, lo que supo modificarse. Al menos aquí en Argentina, la escuela tradicional, como la conocemos, ha variado bastante poco. No solo en lo edilicio, eso sería lo menor, sino a veces en la filosofía y en las prácticas concretas. Cuando nosotros pensamos las inteligencias múltiples, tenemos que repensar toda la propuesta, porque si no hablamos sobre inteligencias múltiples, pero no nos damos espacio para la construcción y el fortalecimiento de aquella inteligencia, por ejemplo, que reconocemos como inteligencia emocional, que quizás debiera ser siempre el eje, ¿no?, alrededor del cual giran todas las propuestas, porque en esa inteligencia emocional, niños, niñas, encuentran un lugar para fortalecer lo más importante, la capacidad de conocer lo que les pasa, ubicarlo, ponerle nombre, gestionar esas emociones, y ahí también se van consolidando los recursos que hacen a lo interpersonal para poder vincularse con otros, ir hacia ese trabajo cooperativo tan necesario, hacia la solidaridad, la empatía, pensarse en sentido individual, pero por supuesto también en sentido colectivo. En todo esto va la inteligencia, las inteligencias múltiples. Si esto no está en el aula, si la inteligencia emocional no transversaliza cada una de las asignaturas o módulos que pueda tener una escuela, entonces no estamos nosotros considerándolo en nuestra propuesta educativa. Si nosotros seguimos ofreciendo aquellas clases como eran históricamente, en las que un docente está parado frente al aula y recita la lección y le pide a los alumnos que reciten la lección también, tampoco estamos haciendo caso a la sugerencia que pretende llegar a todos los cerebros, que pretende llegar a todas las personas, que dice que hay distintas formas de aprender, no solo por esa vía, no solo por esa inteligencia. Ahí entonces aparece otro concepto que a veces yo creo que se lo malinterpreta y entonces queda dentro de la categoría de mitos, pero al cual yo pretendo sacarle la riqueza de lo empírico, ¿no?, de aquello que nosotros vemos que sucede en el aula. Hay niños que les cuesta aprender por determinado canal, a eso se lo suele llamar canales de representación, y están muy vinculados, por supuesto, a esa inteligencia que puede ser predominante o facilitada en determinados niños o niñas. Si nosotros vamos solamente por un canal, exigimos que el niño aprenda por ese canal, siendo que quizás ahí no tiene facilidades, pero las va a tener al lado, las va a tener en el otro canal o en el otro canal. Por eso lo que un docente debiera hacer es poder explorar, es un trabajo primero personal, ¿no?, por supuesto, los distintos canales de representación para poder llegar desde lo visual, para poder llegar desde lo lingüístico, ¿no?, desde la palabra, para poder llegar con ejercicios en los que el cuerpo, ¿no?, la inteligencia corporal sinestésica se ponga en juego también, para poder llegar desde lo emocional, para que niños y niñas puedan vivir, experimentar las cosas que suceden. Y así, si yo voy por distintos canales,
voy a estar siendo justo pedagógicamente. Y a mí este concepto me parece de capital importancia, porque si nosotros vamos por un solo canal, vamos a estar llegando de manera facilitada a un puñado, más menos, pero a un puñado, no a todos. Y nosotros debemos, en el aula, llegar a todos. Es nuestro deber como docentes. Entonces, para ser justos pedagógicamente, debemos siempre repasar los distintos canales, debemos siempre tocar las distintas inteligencias. Así nuestras propuestas van a estar llegando a todos y a todas. Fíjense que voy a hacer como una ecuación y voy a cerrar esta primera parte. Si nosotros como docentes hacemos primero del aula, si nosotros como docentes hacemos del aula un entorno seguro, repaso, entorno físico, grupo de pares, el docente frente al aula y la familia. Si nosotros como docentes nos ofrecemos sensibles y disponibles, más, esto es una ecuación. Si nosotros como docentes caminamos los distintos canales de representación y tocamos las distintas inteligencias, vamos a estar llegando, vamos a estar consolidando aquello que en neurociencias se ubica como educación cerebro-compatible. Esto significa compatibilizar la propuesta pedagógica al cerebro de cada niño y no al revés. La escuela tradicional partía de una lógica en la cual la propuesta era una y todos los niños debían adecuarse a ella. La educación cerebro-compatible pega un giro y dice, no, esto tiene que ser al revés. Las propuestas pedagógicas se deben poder acomodar, ajustar o compatibilizar con lo individual que trae cada niño, cada niña. Y en eso individual está su historia, está su coyuntura, están sus vínculos, están sus experiencias, están sus distintas formas de acceder a los aprendizajes o de construir los aprendizajes. Están las distintas inteligencias y está esa llama interior, ese fuego que es siempre único, que habla de quién es cada niño, cada niña. Si nosotros recordamos toda esta parte, desde teoría del apego, desde las neurociencias, con los conceptos que fui volcando para que el cerebro pueda entonces ponerse en óptima disposición, el resto va a ir saliendo solo. Porque en última instancia el docente lo que debe hacer ante todo es facilitar las condiciones del aprendizaje, porque el cerebro ya vino listo para aprender de naturaleza, no necesita tanto más. El docente facilita las condiciones para que el niño aprenda, propone. Y ahora sí vamos a pasar a una parte de las neurociencias que suele ser más común, incluso en los recorridos académicos, en los trayectos que haya hecho cada una y cada uno de ustedes en su formación como docente.